Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Gloria a Dios y que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y realmente por la misericordia de Dios, porque no es tan fácil todos los días llevar 2 programas, porque antes ya sabe que era uno, por un tiempo estuvo también estudiando el Antiguo Testamento y ahora también acompañando a Marcelo y luego de seguido con el programa de Libre al Fin. Pero bueno, si el Señor me ayuda, quizás algo bueno pueda ser hecho para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Estamos estudiando Judas. Estamos estudiando un libro realmente poderoso, corto, pero tiene muchísimo. Y sé que hay muchísimo más y quizás se haya hecho un poquito más rápido de lo que hubiera querido. Este libro tiene otro libro paralelo, donde hay muchas similitudes y es Segunda de Pedro, y quizás también tengamos tiempo de comenzarlo hoy o en algún otro momento, porque también comparte este mismo sentir, este mismo celo. Estos apóstoles de Cristo eran consumidos por el celo, por la casa de Dios, eran consumidos por el Evangelio, vivían vidas intensas, vidas llenas del Espíritu Santo. Por un lado predicaban la sana doctrina, predicaban las buenas nuevas de salvación, y por otro lado estaban defendiendo ese mismo Evangelio por el cual estaban dispuestos a dar sus propias vidas. Y esta es la manera en la cual nosotros debemos vivir para el Señor, vivir de una manera en la cual estamos dispuestos. Es decir, este Evangelio es tan grande, este Evangelio nos ha dado todo, este Evangelio que ha sido dado, nos ha sido entregado a cada uno de nosotros los santos, y nosotros también hemos sido derramados en este Evangelio, hemos sido entregados a esta doctrina, gloria a Dios, por la cual debemos estar dispuestos a dar nuestra propia vida si eso fuera requerido, si eso fuera necesario. Muchos han derramado su sangre por este Evangelio. Derramaron su sangre y sus cuerpos físicos fueron torturados y murieron, pero su alma y su espíritu se encuentran en la presencia del Señor, no porque hayan muerto por el Evangelio, sino porque han creído en el Evangelio y han sido salvos. Gloria sea el nombre del Señor. Y vale la pena vivir para Dios. Vale la pena vivir para Cristo, y no hay vida fuera de Cristo, no hay otra vida, no hay nada, absolutamente nada que este mundo pueda ofrecer, aunque la iglesia apóstata pueda ofrecer, que pueda ser de mayor estima, de mayor valor que vivir para el Señor Jesucristo en humildad, en obediencia, en justicia, en santidad. Oh, gloria a Dios, el Señor solamente es el que puede llenar el corazón del hombre, un lugar tan grande, un lugar tan vasto como el alma del hombre, en la que solamente Dios, solo Dios, en su gran inmensidad puede llenarla. El alma del hombre llena de Dios es la única manera de vivir y de vivir en plenitud para Cristo Jesús. Estábamos viendo una descripción que nos da Judas acerca de estos hombres que entran encubiertamente a pervertir la fe de los santos, que entran para engañar, aunque también ellos son engañados, ministros de Satanás, no ministros de Cristo, apóstoles de Satanás mismo.
Hay hubieron muchos en aquel entonces. Por cada Jeremías o por cada Ezequiel o por cada Isaías, habían cientos de profetas falsos. ¿Saben que a veces hay profetas o predicadores que no necesariamente son falsos, en los que ellos están a propósito enseñando una falsa doctrina o buscando engañar a las personas, pero de alguna manera ellos están siendo engañados por algo, no están caminando conforme a la verdad? El enemigo ha podido entrar en su corazón, en su vida, a través del pecado, por sus pasiones, por sus propios deseos, y eso lamentablemente es una puerta abierta para el apartamiento a la verdad, por supuesto, apartarse de la verdad y comenzar a seguir estas fábulas, estas filosofías, estas otras enseñanzas. El corazón del hombre es tan engañoso, es tan perverso, y el enemigo va a tratar de apelar a aquellas pasiones malas que persiguen a ese creyente, cada uno en diferentes áreas quizás, pero va a buscar de tocar ese punto débil en el creyente. Y si nosotros no estamos atentos, entonces el enemigo va a ganar ese terreno allí, lo cual puede parecer en el inicio como no tiene nada de malo, pero sí tiene todo de malo. Hay que tener mucho cuidado porque aún todo lo que aparenta ser maldad, lo que no estamos seguros si es, pero por si las dudas que sí es, debo huir de estas cosas. El corazón es lo que debe ser examinado aquí. El corazón del predicador debe entrar en una examinación exhaustiva, debe ser probado. ¿Dónde está el corazón? ¿Qué es lo que estoy queriendo? ¿Detrás de qué es que estoy corriendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Cuál es mi meta allí adelante? Si vemos como estos, ¿no? Que ellos andaban, ¿qué hacían? Corrían, andaban, caminaban, pero ¿hacia dónde? Según sus propios deseos. La meta era satisfacer sus propios deseos, cuya boca, dice, habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, buscando de qué manera ellos pueden avanzar en sus propósitos, en su agenda, en sus deseos propios, en su autoagrandamiento, etcétera, etcétera, dice en el versículo 16. Entonces, estas son personas que les gustan las lisonjas y que también ellos usan lisonjas para atraer a los demás, para de esta manera poder sacar provecho. Son carismáticos, sí lo son. Son extremadamente carismáticos. Están de acuerdo con todos para de esa manera ellos poder avanzar. Adulando lo hacen. Dice adulando, o sea, alabando a las personas, admirando a las personas. Ellos pretendían admirar a los demás, ellos adulaban a otras personas y les alababan y les elogiaban, pero con un motivo. Era sacar provecho. Y esto es ser hipócrita. Esto es hablar hipócritamente para lograr un beneficio propio, no el de los demás, no el de la obra verdadera del Señor, no el de compasión por las almas, no de ayudar al necesitado, sino en ellos poder sacar provecho para sus propias vidas, para sus propios proyectos, para sus propias agendas. Y esto el Señor lo ve todo, hermano. Él todo lo sabe. En el versículo 17 sigue diciendo, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente Judas aquí se referiría también a Pedro, porque Pedro habla palabras muy similares a estas. Y también a los otros apóstoles seguramente. Pero Judas les aconseja tener memoria, recordar las palabras que fueron dichas antes por los apóstoles de Jesús. Los apóstoles advertían mucho en cuanto a la presencia de falsos maestros. Primera de Timoteo 4
Romanos 16, 17, 18, etcétera, tanto Pablo, hay mucha advertencia justamente en contra de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Judas no se incluye como un apóstol de Jesús, pero como habíamos dicho, yo creo que sí él lo fue. Aunque en nuestras Biblias aparezca el nombre Judas, apóstol de Jesucristo, porque así aparece, ¿eh? Dice Judas apóstol, San Judas apóstol, dice en la Reina Valera, ¿eh? Pero bueno, algunos dicen que fue apóstol, algunos dicen que no. Yo personalmente sí creo que fue un apóstol llamado por el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. En el versículo 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. ¿De quiénes se refiere? Se refiere a también los otros apóstoles del Señor Jesús que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Este pasaje nos muestra claramente las palabras de los apóstoles. O sea, es una síntesis de aquello que los apóstoles de Cristo dijeron muchísimas cosas inspiradas por el Espíritu Santo acerca de los falsos maestros y del camino falso. Pero esta es una síntesis, un resumen, ¿no? Versículos 18, 19, acerca de lo que los apóstoles de Cristo dijeron. Estas son palabras de ellos, lo que ellos enseñaban, lo que ellos nos habían dicho. Por eso aquí Judas dice, recuerden esto, recuerden lo que los otros apóstoles estaban diciendo, los cuales nos decían que en los postreros tiempos habrían burladores. Los postreros tiempos comenzaron ya en ese tiempo después de Pentecostés, comenzaron los postreros tiempos. Nosotros todavía estamos viviendo en los últimos días de los postreros tiempos. Y ya nos dice que habrían burladores que iban a andar según sus propios deseos. Escuchen esto, ¿eh? ¿Cómo es que se convierten en burladores? Por andar según sus propios deseos. No está diciendo el deseo de Dios, no dice la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, sus propios deseos, sus propios intereses. Ellos tienen algo en mente. Ellos tienen un deseo por algo, un celo por algo. No es el deseo de Dios ni su perfecta voluntad, sino que son sus propios deseos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Malvados deseos. Malvados, es decir, nos dice qué clase de deseos tienen estos hombres. Malvados son. Todo deseo, hermano, hermana, todo deseo que no es la perfecta voluntad de Dios, la voluntad de Dios agradable y perfecta, son deseos malvados. Aunque parezca que no, aunque lo adornemos con religiosidad, aunque digamos que es en el nombre del Señor, aunque digamos que es la obra del Señor, si no es la voluntad de Dios agradable y perfecta, se convierte automáticamente en deseos malvados. Primera de Timoteo 4:1 pudiera ser un pasaje paralelo también a esta declaración en la que habla que en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán falsos. Ellos estarán engañando a las personas de una manera muy particular. Tienen una manera de engañar, y la manera de engañar es a través de espíritus, a través de enseñanzas que seducen. ¿Y por qué es que seducen tanto estas enseñanzas? Porque justamente apelan a los deseos de estas personas. Es por los malos deseos que las personas son atraídas a estos maestros. ¿De qué manera van a ser atraídos? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿no? Como dice aquí, postreros tiempos, también lo dice en 1 de Timoteo 4, los postreros tiempos, dice el Espíritu, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tanto escuchan hasta que sus conciencias son cauterizadas. Y llega un punto en el que ya no disciernen nada, bueno, malo, santo, no santo, profano, impuro, del Señor, del mundo, todo les viene bien. No hay una línea divisoria.
Y la única línea divisoria es la cruz de Jesús, es la sangre de Cristo, que divide todo, lo que es a lo que no es. Estos falsos maestros son descritos como burladores. ¿Por qué son burladores? Otra vez repito, porque andan detrás de sus propios deseos, los cuales se burlarían de las cosas de Dios. Hoy en día muchos se burlan de la existencia de Dios, llaman locos a todos aquellos que creen en Dios, pero también va mucho más allá. Hay muchos que se burlan del bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, se burlan. Son burladores. Esos también son burladores. Hay falsos maestros que se burlan del plan de salvación. Se burlan de ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Yo a veces no entiendo, pero a mí me pasa acá mismo en la iglesia, predicando y personas riéndose en la cara mía, unas risas burlonas. No sucede mucho, poco, pero sucede. Risas burlonas durante la predicación, una falta de respeto terrible al Señor y también a la persona que está tratando de dar la palabra. No, una falta de honra al Señor, es su palabra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Cuando Josías leyó y empezó a leer la ley de Dios, después de haber encontrado el rollo de la ley de Dios, que el sumo sacerdote encuentra la ley de Dios en el templo y dice, ay, esto era lo más grande y lo más precioso que podía ser encontrado. Comienza a leer, él se rasga las escrituras, se rasga sus vestiduras. El pueblo comenzó a lamentarse, comenzó a llorar por su pecado. Esto es lo que el pueblo hacía en estos momentos que tuvo de arrepentimiento, de oír, por oír la palabra, producía una contrición de espíritu, en el que el pueblo comenzaba a llorar, a arrepentirse, a rasgar sus vestidos. Hoy parece que no surte mucho efecto. Se burlan, se ríen. Se está haciendo un llamado al altar y se levantan varios para ir al baño. Es tremendo esto. Es triste. Pareciera como que no tiene nada de malo. Pero ¿sabe qué? Mire, a los padres también. Se está haciendo un llamado al altar. Se está haciendo lo más delicado posible para que el Espíritu Santo no salga del lugar, que no se vaya, que no sea contristado. Y el niño se levanta para ir al baño y el padre no le dice nada. No, te vas a quedar acá sentado. Se está haciendo un llamado al altar. Se está adorando a Cristo. Y tienes a una persona llorando por su pecado y tienes a otro burlándose, tienes al otro levantándose para ir al baño, el otro saliendo afuera porque ya está cansado. Oh, bendito Señor. ¿Y realmente pensamos y estamos esperando que Dios haga algo? En medio de ese espíritu, muy poco el Señor puede hacer en comparación a todo lo que Él querría hacer y todo lo que Él puede hacer. Muchos se burlan de los que enseñan, se burlan de los que predican. Estoy hablando de aquellos que están predicando, que están haciendo el mayor esfuerzo posible para agradar al Señor y para predicar lo que debe ser predicado, ¿sí? A veces se hace difícil predicarle a las personas, ¿sabe? Sabe que a veces uno viene con una idea, uno viene con un espíritu, uno viene con algo y luego cuando uno ve la realidad, es difícil que no se desinfle el corazón, ¿sabe? Porque uno ve la respuesta es tan contraria a lo que debería ser. Se burlan de los que predican, se burlan de los que oran por otros. Y estos son los falsos burladores también de los cuales habla Judas. Dice en el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Mire, ¿sabe qué? Si usted realmente
usted es sensual, usted no tiene el Espíritu, por favor, por lo menos le ruego, por lo menos no estorbe. No estorbe a los que realmente quieren adorar al Señor en espíritu y en verdad y que quieren servir al Señor en justicia, en santidad. No estorbe. No se meta para enseñar a los niños, no se meta para colaborar en nada, por favor. No cante, no toque, no predique, no enseñe. No esté de ujier. Un llamado a no hacer nada antes de hacer algo fuera de un corazón sincero. Si no es lo mismo, como dice el profeta, de labios me adoran, de labios, cantan, sí, cantar cantan, o levantar mano, levantan la mano, hacen alguna que otra obra, pero no es con el corazón. Es algo superficial, una obra nomás, una ley, cumplir leyes. El corazón no está en ninguna de ellas, es cumplir nada más, para que me vean o para sentirme bien yo mismo. Causan divisiones, son sensuales. Sensuales no en cuanto a sexual. Sensual significa que ellos son atraídos por los sentidos, lo que ven, lo que tocan, lo que sienten, son sensuales. Por lo tanto, carnales, terrenos, no tienen el Espíritu, no tienen el Espíritu Santo. Y todos estos falsos maestros, también para los falsos hermanos, da igual, no buscan la unidad de la iglesia, sino que están buscando la división, siempre buscan dividir. Y esto sucede dado a que ellos no buscan el beneficio de la obra, sino solo el beneficio de sus propios vientres. Sus deseos malvados es lo único que cuenta. Y aquellos que practican la apostasía y el error no pueden tener al Espíritu Santo en ellos. Estas personas no tienen al Espíritu porque no andan en el Espíritu como la palabra de Dios enseña. En el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pero vosotros, amados, es decir, ustedes, creyentes, hermanos, sean edificados. ¿Pero cómo? Sobre vuestra santísima fe. Esta fe que tenemos, hermanos, es una fe que no es una cualquiera fe. Esta es una fe santísima, purísima. Oh, gloria a Dios. Judas exhorta a estos hermanos refiriéndose a ellos como amados. Un término que denota el amor de Judas hacia ellos y también el amor del Espíritu Santo que inspira estas palabras. Le exhorta a que busquen la edificación, que busquen aquello que edifica, que levanta, que construye. Y esta edificación solamente puede ser hecha sobre la santísima fe. ¿Cuál es la fe? La fe es Cristo. La fe es su sangre derramada en la cruz. Entonces la edificación está sobre el mismo sacrificio del Señor Jesucristo sobre el altar. ¿Cómo podemos hacer esto? Por medio de una constancia, de una fidelidad a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu, a lo que el Espíritu quiere, por medio de una fe inamovible, anclada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, esta es la fe que debemos tener, una fe santísima, una fe apartada del mal, una fe separada del mundo y separada del pecado, una fe consagrada al Señor, entregada, rendida totalmente a Cristo. Y luego nos dice también algo más, orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora, esto no significa orando al Espíritu Santo, no, sino orando en el Espíritu Santo. Es decir, orando por el poder del Espíritu Santo, por la energía del Espíritu Santo, por la ayuda, por la asistencia del Espíritu Santo. Oh, gloria a Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo.
No oramos al Espíritu Santo, ¿sí? Esta enseñanza no se encuentra en la Biblia. Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Amén. Jesús nos enseñó claramente a quién debemos orar y por medio de quién. La Biblia no autoriza oraciones a Jesús o al Espíritu Santo. Oramos al Padre. El Espíritu Santo asiste en nuestras oraciones. El Espíritu Santo nos ayuda, gloria a Dios. Él nos ayuda aún en el Espíritu, la oración, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Él es el que nos guía, que nos dirige, aún en lo que es nuestra oración, como en todas las demás cosas. Entonces, el Espíritu Santo nos asiste en nuestras oraciones, pero no significa que le oramos a Él. Amén. Un ejemplo de orar en el Espíritu Santo lo encontramos en Hechos capítulo 4, donde Pedro y los discípulos estaban orando y después de la oración el Espíritu Santo descendió sobre ellos para fortalecerlos. Y también otro comentario en cuanto a esto lo encontramos en 1 Corintios 14:15. El orar en el Espíritu Santo también incluye el orar en otras lenguas, así como el Espíritu Santo da de qué hablar. Gloria sea al nombre del Señor. Hoy en día pudiéramos considerar la frase orando en el Espíritu Santo como la idea que estamos orando conforme a lo que el Espíritu Santo nos enseña por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, Él es nuestro maestro también. Él nos enseña todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo nos dejó en la palabra. Y entonces de esta manera nosotros, por el Espíritu Santo nos ayuda aún a orar aquello que es necesario orar. Por eso uno dice, debemos orar, pero que el Espíritu Santo nos guíe aún en la oración. Amén. Para orar conforme a la voluntad de Dios, para orar conforme a cómo le agrada al Señor, para que podamos nosotros pedir aquellas cosas que están dentro de su voluntad, las cuales, por supuesto, por la fe recibiremos. Gloria sea su nombre. ¿Sabe qué? Vamos a ir a una alabanza y ya enseguidita volvemos y seguimos ya con la conclusión, en realidad, de los versículos que nos quedan en este precioso libro de Judas. Rechazado fue el Rey de amor por los que vino a redimir. Crucificado fue por mí, ganó el madero mostrar, pagó con sangre liberó.
pasando a la oscuridad, de pronto allí resucitó, volviendo a renacer. Jesús triunfante y como te venció al enemigo, derrotó, pues suyo soy, en fin no sé, hago constar de mi libertad. Sobre la roca firme estoy, y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Sobre la roca firme estoy, y solo en Cristo fuerte soy, y solo en Cristo fuerte soy. Libre de culpa y temor, por el poder de Cristo en mí, pues desde hoy hasta el final, Cristo dirige mi existir. Ningún poder de Satanás podrá causarme aflicción hasta encontrarme con Jesús. En su poder yo viviré. Oh, na 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 na, na 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 Estamos de vuelta en Libre al Fin y seguimos con el versículo 21, ya casi terminando este hermoso libro de Judas. Dice: conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta es la manera y el consejo, la forma de vivir para el Señor en todo el tiempo que nos queda ya, para aquellos creyentes en ese tiempo, unos 2000 años atrás, y para nosotros hoy más que nunca. Conservaos. ¿De qué manera? En el amor de Dios. Oh, gloria a Dios. Somos preservados, somos conservados, somos mantenidos. Gloria a Jesús, en el amor del Señor. Si la salvación no se puede perder, entonces hacemos la pregunta: ¿por qué les exhorta a Judas a conservarse en el amor de Dios? Oh, vemos que hay un peligro grande aquí, en el que nosotros nos apartemos del Señor y que de esta manera no podamos seguir siendo conservados en el amor de Dios. Sí, yo sé, la palabra dice que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. No hay nada creado, no hay nada en esta tierra, no hay ángeles, no hay potestad, no hay nada que pueda separarnos del amor del Señor que tenemos en Cristo Jesús. Pero el Señor no significa que deja de amarnos, sino que somos nosotros los que podemos separarnos del amor de Dios, en vez de conservarnos en el amor de Él. ¿Qué pasa, no? Si algunos se apartan del Señor, ellos se apartan de la verdad, se apartan de su palabra, entonces no podrán seguir siendo conservados en el amor de Dios. El creyente debe permanecer fiel hasta la muerte. El no hacer esto puede causar la pérdida del alma. El cristiano debe de estar esperando la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Es decir, nosotros vivimos todos los días como si este día fuera el día en el cual Cristo pueda llamarnos, ya sea para presentarnos en su presencia, para no morir, para vivir en la presencia del Señor, o que el Señor venga en el arrebatamiento.
Y esta misericordia, es decir, dice esperando la misericordia de Jesucristo para vida eterna, significa la misericordia en la cual el Señor Jesucristo un día Él se manifieste y Él venga y nos reúna allí delante de su presencia en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos, su misericordia se manifestará para vida eterna en los cielos con nuestro Dios. Su misericordia hará posible que podamos tener la oportunidad de ir a aquellas moradas celestiales que Cristo fue a preparar. Y recordemos que somos salvos por misericordia, por lo tanto, sigamos esperando esa venida de Cristo, esperando la misericordia, el motivo por el cual el Señor Jesucristo vendrá a buscarnos. El motivo del arrebatamiento de la iglesia es un acto de misericordia del Señor. El Señor Jesús, Él viene a salvarnos y luego Él viene a buscarnos. Un acto de misericordia cuando Él vino a salvarnos y un acto de misericordia cuando Él venga a buscarnos. Oh, gloria sea el nombre del Señor, esperando la misericordia. Está diciendo que el arrebatamiento de la iglesia es la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Oh, gloria a Jesús. Por eso el hecho de que la palabra conservaos, debemos conservarnos para esa misericordia. Conservaos en este tiempo presente, conservaos hoy en el amor de Dios, lo cual indica una acción continua, significa que el cristiano continuamente debe mantenerse en el amor de Dios. Y nos mantenemos en el amor de Dios por la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, porque la cruz de Cristo es el acto de amor manifestado hacia la humanidad. De otra manera, su salvación es cancelada. Luego sigue diciendo para aquellos que no creen, ¿no? O aquellos que están dudosos. En el versículo 22, algunos que dudan, convencedlos. Oh Jesús, ya sabemos que en sí no es que nosotros tengamos el gran poder de convencimiento, sino que el Evangelio es lo que puede convencer al pecador. Lo que puede convencerle de pecado, de justicia, de juicio, el Espíritu Santo, usando esas palabras, la palabra de verdad, para que pueda llegar al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Probablemente existan algunos que por causa de las tribulaciones, por las persecuciones, en ese tiempo también habían empezado a dudar y se estaban apartando del Señor porque la presión era muy fuerte. Era y sigue siendo la responsabilidad del cristiano convencer a todos aquellos que dudan de la misericordia de Dios y de la vida eterna. Hay que ayudar a los cristianos que dudan, convenciéndoles de que las promesas de Dios se cumplirán, aunque vengan momentos difíciles en nuestra vida cristiana, pero que el Señor, Él es fiel, Él es verdadero y Él aquella obra que Él comenzó, Él la completará hasta el día de Jesucristo. Hay ocasiones cuando pensamos que Dios está lejos de nosotros, pero ese no es el caso. Él está cerca y Él está listo. Él es capaz de ayudarnos. Lo que tenemos que hacer es no dudar y confiar plenamente en las promesas de Dios, las promesas que Él ha dado a sus hijos. ¿Cómo convenceremos a las personas? A los que dudan. ¿Cómo les convencemos? Solamente podemos convencerlos por medio de las Sagradas Escrituras. Muchas veces tratamos de convencerlos por métodos humanos, por métodos mundanos, por filosofías, por psicología humanística, por ayudas, por mensajes motivacionales, por lisonjas. No podemos convencerles sino solamente por la locura de la predicación bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Solo las Escrituras podrán convencerle. Y si las Escrituras no le convencen, nada podrá salvarles. Para poder convencer es necesario que el cristiano esté bien familiarizado con la palabra de Dios. No solamente hay que convencer a los cristianos débiles que dudan, sino también hay que convencer a todos aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo.
Hay que convencerles que solamente en Cristo Jesús se encuentra la salvación y vida eterna. Hay que convencerles de que Jesucristo, Él vino para morir por sus pecados y que Él resucitó al tercer día. Hay que convencerles de que Cristo pagó el precio por el pecado y ahora ya no hay ninguna deuda para el hombre. Hay que convencerles a creer, hay que convencerles a buscar a Dios, hay que convencerles para que se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe en Jesucristo. A los ateos hay que convencerlos de que hay Dios, de que existe Dios, por medio de todas las cosas que han sido creadas. Hay que convencer a los que se han desviado a un camino falso de salvación, que por las obras no podrán ser salvos, sino solo por la gracia de Dios a través de la fe. Hay que convencer a nuestros familiares que la única respuesta es Cristo. Hay que convencer a los jóvenes que deben apartarse del mundo. Hay que convencer, oh gloria a Dios. Y solamente podemos ser convencidos por la palabra de Dios, con toda la ayuda, con toda la asistencia, con todo el poder, con toda la unción del Espíritu Santo. Y de esta manera quizás algunos puedan ser convencidos para vida eterna. Tristemente, la mayoría no, pero muchos todavía necesitan oír. Pero ¿sabe qué? Quizás el problema también está en que hay muchos cristianos que ni siquiera ellos están convencidos. ¿Cómo podrán convencer a los demás si ellos apenas si creen todo el Evangelio? Apenas si ellos tienen certidumbre de fe. ¿Cómo podrán convencer al que tiene dudas? Si ellos mismos viven en dudas, en confusiones, si ellos mismos andan por doquier buscando profecía aquí, profecía allí, que ore fulanito de tal por él, están buscando el agradar al hombre y no agradar al Señor. ¿Cómo podrán convencer a alguien de que Jesucristo, Él es el Señor? Primero debes convencerte tú. Primero debes creer tú, para que tú entonces puedas estar en la posición de convencer a otro. ¿Estás convencido tú? ¿Estás convencido tú en todo lo que enseñan las Sagradas Escrituras? O a veces oyes algo y dices, bueno, eso no es tan así. ¿Has creído tú en todo el consejo de Dios? ¿Crees tú que Cristo es el Señor? ¿Crees tú que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Cristo, Él es la única propiciación, el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Crees tú que es solamente por la gracia de Dios a través de la fe y no por las obras? ¿Crees tú que el Espíritu Santo ha sido enviado para convencer de pecado, de justicia y de juicio? ¿Crees tú que el Señor Jesús y el Padre enviaron al Espíritu Santo y que Él es el Consolador? ¿Crees tú que Jesús es el bautizador con el Espíritu Santo? ¿Crees que Él es el sanador, el libertador? ¿Crees que Jesús viene otra vez en el arrebatamiento y que luego volverá en su segunda venida con todos sus santos para reinar por 1000 años? ¿Crees tú todas las Sagradas Escrituras? ¿Estás convencido tú? Si tú estás convencido y tú tienes la fe y tú tienes el conocimiento, ¿por qué no convences a otros? Convénceles. Convénceles por la palabra de verdad. Convénceles con lágrimas, con llanto, con oración, con súplicas. Convénceles que fuera de Cristo no hay vida, no hay esperanza, no hay salvación. Solamente queda y les espera un infierno eterno, un tormento eterno. Convénceles en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice a otros en el versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne.
Aquí nos dice que hay un trato un poquito diferente hacia diferentes personas. Algunos están dudosos, están allí con un pie en el Señor, el otro parece que hay duda, y convénceles. A otros, salvad. Salvad no debe considerarse como la idea de que nosotros somos los que damos la salvación a las personas, no. Esta es la obra de Dios, no la nuestra. Salvad en el sentido, dales el Evangelio. Nosotros solo podemos persuadir a las personas para que consideren su condición espiritual y su futuro, en el cielo o en el infierno. Arrebatándolos del fuego, dice, no debe ser entendido como algo dando la idea de que ayudamos a otros a poder obtener la salvación por medio de violar su voluntad en cuanto a decidir obedecer a Dios. No significa que nosotros tenemos el poder de arrebatarlos del fuego, sino que pueden ser arrebatados del fuego si oyen y si creen en el Evangelio. Nosotros arrebatamos a las personas del fuego presentándoles el antídoto para el problema del pecado, y el antídoto es el Evangelio de Cristo. Hay ocasiones cuando debemos de persuadir a las personas de una manera fuerte, porque dice arrebatándolos del fuego, está hablando de algo fuerte, violento. Es decir, si no oyen, si no son convencidos, si no creen, están al borde, al punto, al límite ya de tocar el infierno. Si no obedecen la palabra de Dios. Es una manera fuerte, una advertencia muy fuerte del peligro de no obedecer el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo trató de arrebatar a Félix, predicándole un sermón que tenía como 3 puntos: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Puntos que en realidad ponen a pensar a las personas en cuanto a su condición espiritual con Dios. Probablemente sea necesario enseñarle a las personas lo que es el infierno y todos los castigos que vendrán a aquellos que no obedecen el Evangelio de Cristo. Arrebatándoles del fuego, es decir, si tú no te conviertes, tú irás al infierno eterno. Hay algunos a los cuales hay que hablarles de esa manera. Hay que contarles la historia que Cristo dio sobre el Lázaro y el rico. En Lucas 16, 19 al 31. Y hay algunos que oyen esa palabra. Oh, gloria a Dios. Y entonces son salvos, arrebatados del mismo fuego. A veces es necesario enseñarle de esta manera. También tenemos la responsabilidad de tener misericordia de otros con temor para que puedan obtener la promesa de salvación. El tener misericordia no significa que vamos a comprometer la verdad y tolerar a todos aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo extraviándose de la verdad. Muchos interpretan el tener misericordia como dando la idea de que debemos de pasar por alto la falsa doctrina que algunos hoy en día están esparciendo en la iglesia y fuera de ella, y no es así. También piensan que debemos de tolerar el pecado de otras personas. Hay que tener misericordia, es decir, tolerar pecado, tolerar falsa enseñanza. No habla de eso. Esa no es la idea del texto. Porque el siguiente punto dice que debemos de aborrecer las prácticas pecaminosas. Dice la frase, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Básicamente es referencia a sus prácticas pecaminosas. Toda su vida, todo hasta la ropa misma, contaminada, ¿no? Está hablando de la contaminación de la carne. Da la idea de aquellas ropas que usaban los leprosos. Esas ropas que ellos se ponían eran consideradas inmundas por los judíos. Y las ropas debían ser lavadas, purificadas por su carne, dice. Da la idea de las prácticas impías que estos falsos maestros practicaban. Y el versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oh, gloria a Dios. Hermanos, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero para que Él pueda guardarnos sin caída, Él demanda y requiere fe. Solamente fe, dependencia total y confianza únicamente en Jesucristo y su obra en la cruz. Esto no significa que una vez que somos salvos por siempre. Dios puede guardarnos,
porque si no, ¿por cómo vamos a necesitar ser guardados sin caída? Es decir, hay posibilidad que podamos caer y podamos perderlo todo. Entonces, Dios puede guardarnos sin caída, todo y cuando nosotros pongamos de nuestra parte y permanezcamos firmes hasta el fin. Nadie puede arrebatarnos de las manos a Dios. Sin embargo, nosotros mismos podemos salirnos de la mano de Dios, deslizarnos del Señor y del favor de nuestro Creador. Dios tiene el poder para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, y esto es gracias a la justicia de Cristo que nos ha sido imputada. Y no podemos permitir que nuestras vestiduras sean manchadas otra vez. Dios tiene el poder para hacer esto. Y en aquel día, cuando Cristo regrese por segunda vez, Él vendrá también con una iglesia poderosa, con una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, a reinar por 1000 años y aún por la eternidad. Si no permanecemos fieles hasta el fin, no podremos ser presentados sin mancha en aquel día. Será una alegría muy grande y hermosa cuando Cristo venga y viajemos con Él al cielo, donde estaremos para siempre con nuestro Señor. Dice el 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora Judas termina su carta comunicándole a sus amados en cuanto a una verdad muy grande. Esta verdad consiste en que Dios es un Dios sabio y que también es nuestro Salvador. A nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos aquí la deidad de Cristo. Pertenece la gloria a Él, toda majestad, todo imperio, toda potencia. No solo ahora, sino ahora y para siempre. A Dios le pertenece la gloria y la majestad porque Él es digno de ella. Cristo pagó con precio de sangre en la cruz. Y a Él le ha sido la potestad, el poder, el dominio. Gloria a Dios. La palabra amén básicamente significa así sea. O también puede ser considerado como una afirmación por parte del que lo pronuncia. Una afirmación. Todo esto a Él le pertenece. Así es afirmado. Así es afirmado por el Espíritu Santo de Dios. El imperio, la potencia, el poder, toda majestad, toda gloria le pertenece a nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo, ahora y por siempre. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una afirmación de que Dios es sabio, que Él es nuestro Salvador y que a Él le pertenece la gloria, la majestad, el imperio, la potencia por todos los siglos. Oh, gloria a Dios. Como hemos visto, esta carta nos exhorta a permanecer en la fe y a defender esta fe. Es una carta que nos advierte a no apartarnos del camino por serias consecuencias que vendrán si esto es lo que hacemos. También nos anima a permanecer fieles hasta el fin para que podamos recibir la salvación, la redención. Que el Dios del cielo bendiga este estudio y bendiga a todos aquellos que han oído este estudio, que han hecho este estudio de esta carta, y que Dios nos ayude a poder crecer en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nunca olvidemos de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que hemos tenido de estudiar este texto, una carta muy importante, y espero que haya sido de ayuda también y que les haya animado también a poder defender la fe que el Señor le ha dado a usted por medio de la obediencia en el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Con esto terminamos esta carta de Judas y nos vemos en el próximo programa. Vamos a estudiar la segunda epístola de Pedro, que está muy a tono con todo lo que Judas nos ha dejado. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por escuchar. Gloria a Dios. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue
llevó nuestro dolor, Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, conectando al cuerpo de Cristo para crecer. Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Hola, te habla Cristina Herrera y quiero compartir contigo un pensamiento de nuestro hermano Charles Spurgeon. La moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Recuerda escuchar Palabras de Vida los días lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 6 de la tarde y 10 de la noche. Allí reviviremos sermones de nuestro hermano Charles Spurgeon. Te invito a que te conectes. Hola, te saluda el pastor Marcelo Guidi del Centro Cristiano de Cape Coral. Quiero recordarte que todos los mensajes predicados en la iglesia son transmitidos también aquí en la radio. Así que también puedes ser edificado a través de la palabra de Dios, escuchando cada día Radio C4.